Muy bien, bien, gloria a Dios. ¿Sí? Es parte. Bueno, un poco el testimonio de Graciela de su mamá me hizo recordar a esta palabra. ¿Sí? Aleluya. ¿Sí? Quiero decirle algo esta mañana. Es muy importante esta mañana que cada uno de nosotros, que nadie diga, que nadie, no diga nada, espere, que nadie robe o te quite la bendición de Dios. ¿Sí? Que nada ni nadie, que ninguna cosa nos estorbe para no creerle al Señor y para no hacer lo que Él nos ha pedido que hiciéramos en este tiempo. Hay cosas que nos van a pasar siempre. Siempre nos van a pasar cosas. Pero quiero decirle algo también, que si hasta ahora ha pasado cosas, bueno, el Señor ha estado tratando con su vida, con su carácter, con sus formas, con todo lo que es, ¿sí? Con sus aciertos y con sus errores, ¿sí? Porque también en esto nosotros fallamos, nos caemos, nos levantamos, ¿sí? Parecemos esos muñecos que se caen y se paran y se caen y se paran, que van cayendo y se van parando, a veces parecemos eso. Bueno, hoy me gustaría hablarles de esto, no voy a decir, iba a ponerle de título, me voy a transformar, vamos a transformarnos en un administrador o cosas así. Y yo digo, al final siempre tenemos que hacer algo, ¿no? Y no estamos aceptando lo que Dios nos ha designado. Sí, a veces uno dice, bueno, me tengo que transformar en un administrador de lo del Señor. Bueno, acá la palabra que se va a usar es mayordomía. Pero resulta que hasta que yo me transformo en el mayordomo o en el administrador, se me fue el tiempo. ¿Por qué? Porque digo, ya me voy a preparar, ya lo voy a hacer, hoy no, mañana, sí, el lunes empiezo la dieta. Y así es el Evangelio para nosotros también. El lunes empiezo a orar, el lunes voy a hablarle a alguien de Cristo, el lunes voy a visitar a alguien, ¿no? Entonces el Evangelio se transforma en otra cosa y no en lo que tenemos que ser. Entonces, vamos a Lucas capítulo 16. La semana pasada se nos habló de la oveja perdida, de la mujer que perdió la dracma, la moneda, y se nos habló del hijo que volvía a la casa. Y ahora, a continuación, en el capítulo 16, se va a volver a hablar del tema, pero desde otra forma. Para el Señor, y el Señor sigue insistiendo en esto, son importantes algunas cosas. Entonces recuerde que el Señor está buscando a los hijos, a sus hijos. ¿Sí? Hay gente, la verdad que me gustaría que salgamos todos afuera, abramos la puerta y miremos hacia afuera. ¿No? Si lo pudiéramos hacer, ¿no? Salir afuera, miremos hacia afuera y decir, ¿qué ve usted? ¿Qué ve allá afuera? ¿Qué hay allá afuera? ¿No? ¿Qué estamos mirando nosotros? ¿Qué hay afuera de este edificio, de este lugar de reunión? ¿Qué hay allá afuera? Y usted me va a decir, casas, autos, árboles, el cielo, las nubes, las estrellas. ¿No? ¿Está bien? Y es cierto. Pero, ¿qué ve usted? ¿Qué está buscando el Señor de su iglesia? Porque de alguna manera estamos hablando de que Él está buscando lo que está perdido.
y yo fui encontrado, y usted también. Usted ha sido hallado por el Señor. Y todo aquel que ha sido hallado, ¿no? Hay alegría, hay gozo. Y acaba de decir, ¿no? Por eso dice la Escritura, en el capítulo 32 del capítulo 15, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tu hermano. ¿Saben qué hay allá afuera? Hermanos. ¿Sí? A veces no los queremos reconocer. ¿Viste cuando vos tenés un hermano malo y no los querés reconocer? ¿No? ¿Me entienden lo que digo, no? ¿O ustedes reconocen a todos sus hermanos? Si no, vamos a decir en la escuela, vamos a decir, tratar de en la escuela, cuando decía, ¿qué apellido sos? Y vos decías tu apellido, yo decía, apellido Garro. Oh. ¿No? Ya sabemos de dónde viene. ¿Y quién es tu hermano? Aquel. Entonces, claro, no querías ni mencionar el apellido, ni quién era tu hermano. Querías tratar de ser. Es más, tenía un tío que nos decía, cuando vos digas a tu apellido, no digas tu apellido, decí que sos de otro apellido, decía. ¿Por qué? Porque había historia. Y la historia, ¿sí?, no es buena. No es una historia de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de macanas, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos hacia afuera, la historia de la gente es una historia de sufrimiento, de dolor, de fracaso, de falta de amor y de falta de perdón. Falta de afecto, falta de reconocer esa gente para Dios. Y acá la palabra nos va a decir, dijo también a sus discípulos, después de esto que se habló en el capítulo 15, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Bueno, cuando hablamos de mayordomía, es un hombre que está a cargo de los bienes de su amo. Y así como hay un mayordomo que está a cargo, dígame una cosa usted, a ver si podemos entender. Lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros tenemos, sea esposa, hijos, casa, bienes, ¿de quién es? Claro, del Señor. Está bien, ¿no? Lo que tenemos, ¿de quién es? ¿Del Señor? Bien, muy bien, vamos bien. Tímidamente, pero vamos, ahí vamos. Bueno, todo es del Señor, ¿está bien? Todo. Usted, aunque lo que tenga a usted no le guste o sea feo, es del Señor. ¿Está bien? No, porque hay cosas que no nos gustan, porque no, esto es feo y esto no lo quiero y esto... Pero el Señor te lo dio y vos lo tenés que cuidar. Hay gente que tiene, por ejemplo, no sé, nosotros en el campo teníamos un gallo que le decíamos, este gallo no sirve para nada. Había salido con un dedo pegado al otro, así. Y yo digo, este gallo inservible, decíamos. No sé, se transformó en el gallo jefe de los gallos, con el tiempo. ¿Sí? Yo estoy diciendo cosas así porque a veces pensamos que la naturaleza, que todo lo que se nos coloca ahí, no tiene nada que ver con el Señor. Y todo tiene que ver con el Señor. Ahora, acá hay una persona, dice que es un mayordomo y que era un disipador, ¿sí? Un despilfarrador.
¿sí? Que desperdiciaba de alguna manera lo que su amo le había dado. Y yo creo que acá hay un punto en donde nosotros tenemos que trabajar en nuestro corazón. ¿Por qué nosotros desperdiciamos lo que el Señor nos ha dado? ¿No? ¿Se entiende, no? ¿Usted qué tiene? ¿Qué le dio el Señor a usted? Dígame a alguien qué le dio el Señor. Algo espiritual. Dones, bien. Bueno, algún don, a ver. Enseñanza. Bueno, el que recibió don de enseñanza, ¿por qué no enseña? No, pero no me llamaron en la escuela evangélica para enseñar. No tiene nada que ver. Usted tiene que enseñarle a sus hijos, enseñar a alguien en la calle, enseñar en la esquina, enseñar. El que tiene el don tiene que enseñar. El que sabe tocar tiene que enseñar, ¿no? El que sabe hacer algo lo tiene que hacer. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque hay algo que el Señor te dio. Miren, el Señor no tiene desperdicio. Fíjense en que el Señor cuando... ¿Usted qué hace cuando usted se corta la comida, sirve a la familia y le sobra? ¿Qué hace? ¿Lo que sobró lo tira o lo guarda? Lo recicla, bien. Bueno, pero vieron que el Señor hizo lo mismo. Partió el pan, los peces, les dio a los discípulos a la gente, y la gente comió, y el Señor dijo, lo que sobró, recójanlo. No tiene desperdicio. Fíjense, el maná se recibía del cielo y dice, todos los días van a juntar el maná, no guarden para el otro día, porque se va a podrir. No, qué sé yo, vamos a agarrar el maná igual para el otro día, y ahí se agusanaba. Y te dije que no, comé el pan del día, no podés dejar para mañana, comé lo que tenés que comer hoy. Viste que a veces, no sé si a usted le ha pasado que usted está haciendo su devocional o está leyendo la palabra y tiene la lectura ahí para el día y empieza a leer otra y otra y otra y no termina el devocional. Y usted dice, el Señor me llevó en el espíritu. Comé el pan del día. ¿Por qué? Porque hay algo que se te da diario y a veces uno se va para allá y esto no lo hago, esto no lo como, y entonces comiste. Es como, hay 3 tipos de pizza y mordisqueó las 3 así y después quedó ahí. Picotear. ¿Sí? Y hay cosas que nosotros no las estamos haciendo como con entendimiento. Acá había un hombre que era un disipador de los bienes de su amo. Entonces se le llamó y le dijo, ¿qué es lo que oigo acerca de ti? Entonces en algún momento hay alguien que da una voz y que se le habla al amo y le dice, ¿sabes qué? Eduardo no está haciendo con su don lo que tiene que hacer. ¿Y quién es el chusma? Usted va a decir. Recuerde que hay ángeles que registran. ¿Usted cree que a veces cuando nosotros no venimos acá, a este lugar, miren, yo le voy a decir algo, cuando el lugar de reunión es un lugar muy importante. Es el lugar donde usted tiene que recibir fuerzas, venir a adorar al Señor, salir renovado y encarar la semana con todo, ¿no? Ser lleno del Señor y hacer lo que tiene que hacer en la vida y alcanzar personas y predicar y sanar y orar. Bueno, sí, se lo digo así rápido, ¿no? Y a veces uno dice, ¿y qué pasó el domingo que no vino?
No, lo que pasa es que estaba cansado. Está bien, yo lo entiendo, ¿no? Y a lo mejor no era eso. Usted recuerde que hay alguien que toma nota. Toma nota. O sea, en el cielo se toma nota de todas las cosas que nosotros hacemos. Por eso, de alguna manera, hay un punto en donde hay una alerta. Esa alerta es que se le está hablando al Señor y se le está diciendo al Señor, o en este caso al amo, algo está pasando con el mayordomo. Dice, da cuenta, dice, de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. O sea, hay un punto y un instante en donde se quita la administración, la mayordomía. ¿Pero por qué se quita? Porque hay algo que no se está haciendo como se debe. Fíjense que de alguna manera dice, da cuenta. ¿Qué es dar cuenta? Hablar. Confesar, decir lo que te está pasando. Muy bien. Ese es el primer punto. Que está hablando a alguien que es un disipador. Pero fíjense que este mayordomo, en el versículo 3 dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Porque lo está llamando su amo, le van a quitar la mayordomía, entonces él va a hacer algo. Porque mi amo me dice, me quita la mayordomía. ¿Qué significa? Si me quitan de acá, ¿yo qué hago? ¿Está bien? Eso es lo que está diciendo. Si lo que tengo que hacer no lo hago y me quitan de acá, ¿qué voy a hacer? Entonces el hombre empieza a pensar y va a decir, dice, cavar, ¿no? Agarrar una pala sería. No, no puedo. ¿Sí? Cavar no puedo. Mendigar, dice, me da vergüenza. Entonces hay algo que va a hacer el hombre, dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas. Y va a decir lo siguiente, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Presten atención en esto, por favor. Y el versículo 6 dice, y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. ¿La deuda con quién era? ¿Sí? Con el amo. ¿Pero qué hizo el mayordomo? Le perdonó la deuda. Una parte de la deuda, la mitad, el 50% de la deuda, este mayordomo agarró y perdonó algo que no le correspondía. Pero presten atención, porque usted pensó, ay, ¿qué? Este mayordomo sinvergüenza, usted va a decir, pero ¿sabe qué? Usted se va a dar cuenta de algo que el Señor nos quiere enseñar acá. Y después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¡Qué generoso! Lo que está haciendo el hombre como mayordomo en el fin de su mayordomía, vamos a decir, está administrando de alguna forma algo. Y acá es donde tenemos que prestar atención, porque nosotros cuando miramos esto, vemos este hombre es malo con lo que está haciendo, pero fíjense en que dice, el versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo
por haber hecho sagazmente. O sea, ¿qué hizo el amo? Lo alabó. ¿Por qué el amo lo alaba? ¿No? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué pasó, Mariela? Nos dio un palo, dice. ¿Qué está pasando acá? Lo que en otras palabras el Señor está diciendo, como estas personas que no son hijos de luz, entienden que se les termina el tiempo y agarran y previenen, ¿no? Como con prudencia y prepara el camino para que cuando se me eche acá tenga un lugar donde reposar. Y él agarra, utiliza el perdón, porque está hablando de deuda, utiliza el perdón para tener un lugar. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? La gente del mundo entiende el perdón quizás mejor que el Hijo de Luz. Por eso digo, cuando nosotros entendamos que la gente que está allá afuera, con todas las cosas, nosotros tenemos que hacer algo que tiene que ver como empezar a entender el perdón. Si no entendemos el perdón, ¿sí? Algo nos va a pasar. Fíjense lo que dice acá. Y alabó el amo al mayordomo malo, dice, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Un inconverso es más sagaz al hablar con alguien, al perdonar algo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Porque dice en el trato. Entonces, una de las cosas que uno tiene que empezar a aprender es a tratar a la gente. Pero no a tratarla como, sí, porque de alguna forma el perdón, sí, tiene que ver con algo que es amor. Uno no perdona porque sí. El hombre perdona, o sea, el trato con los demás, tiene que haber un trato de amor. No es perdón por perdonar, sino un trato de amor. El Señor nos amó, ¿o no? Entonces, ese es el trato del Señor, ese sería lo normal. Y perdona nuestros pecados. Ahora, acá lo que está diciendo, que el trato de nosotros hacia nosotros y hacia las personas, ¿sí? Tiene que cambiar. Nosotros necesitamos cambiar. Tiene que haber otro trato con el mundo, con la gente del mundo, porque el mundo sabe cómo hacer las cosas, son sagaces, y nosotros que somos la luz, no lo somos. Entonces, acá va a decir, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Sí? Entonces, está hablando de la eternidad, pero no está diciendo que vos seas injusto, no está diciendo que usted sea injusto. Lo que está tratando de decirnos y mostrarnos el Señor es que usted tiene que empezar a tener un trato incluso con la gente esta que tiene todo tipo de cosas, incluso, no, con ese no me, usted dice, con aquel no me junto, este no me gusta, aquel esto, este lo otro.
Y lo que quiere el Señor en realidad es que ganen. Porque nosotros tenemos tantos prejuicios a la hora de tener relaciones con la gente, que este no, aquel no, este tampoco, y empezamos a cerrar. Cuando quiere acordar, usted está, no hay un cerramiento acá de batería, se encuentra en, ¿cómo le dicen? Pecera. Pecera. No sé, ¿cómo se dice? A ver. Aislación acústica, bien. Técnicamente. Decía, lo que no es técnico sería pecera. Bien. Nos encontramos en ¿qué? En una pecera, como el pez este que tenemos arriba. Solamente él piensa en que alguien llegue, me tire un poco de comida y yo acá vivito y coleando. Eso es lo que hace el pez acá arriba. En la pecera, solito. Entonces el Señor dice, tienen que ganar a amigos. Cuando dice, por medio de las riquezas injustas, ¿sí? No te está diciendo que seas injusto, no te dice que hagas negocios turbios, no te está diciendo eso, te está dando a entender que de alguna manera, ¿sí? Tiene que haber un acercamiento, porque si no, ¿cuándo se va a convertir esa gente? El que tiene que tener clara la identidad sos vos. ¿Me entienden, no? Porque uno dice, no, pero aquel es feo, aquel es esto, aquel es lo otro. El que tiene que tener claro su identidad en Cristo es usted. Porque se supone que usted salió de ahí y tiene claro que el Señor le perdonó, que usted es una nueva criatura. Entonces sabe para dónde va. Ahora, si usted no lo tiene claro y se mete y hace las mismas cosas, bueno, es otro problema. Pero dice, para que cuando éstas falten, no os reciban en las moradas eternas, porque hay un tiempo en donde todo se termina. Entonces el hombre entendía que se le terminaba el tiempo de la mayordomía y necesitaba que lo recibieran en un lugar. ¿A dónde lo iban a recibir? En ese que le perdonó los 50 barriles de aceite, o el otro que le perdonó el trigo. Entonces tenía dónde ir. Entonces el Señor nos está diciendo a nosotros, como hijos de luz, ganen amigos, ganen a las personas, porque hay algo que en un tiempo va a faltar. Sí, alguna vez, creo que ayer en un evento de mujeres, me estaba diciendo Andrea que no sé cuántas había muchas mujeres, como 800 mujeres. Mujeres se quedaron afuera. No, dice, y todos pagamos la entrada. Sí, pero ¿sabes qué? Si no te apurás, dijeron, venga temprano, haga fila y esté presente rápido, así, ya. Y el que no lo hizo, se quedó afuera. Siempre creemos que siempre va a haber. ¿Me entiende, no? Siempre creemos que hay tiempo. Siempre creemos que se nos considera. En algún momento las cosas se cierran. Se cierran. Y usted dice, pero Dios es bueno. Sí, está bien. Dios es bueno, pero hay cosas que no son como nosotros pensamos. Entonces, el Señor nos está hablando de alguna manera que a donde se nos tiene que recibir a nosotros es en las moradas eternas. Y que esa gente, ¿sí? Esos amigos, esa gente que por ahí ganaron riquezas injustamente, fueron malos. Bueno, usted, ¿cómo se llamaba el que devolvió la plata cuadruplicada? Zaqueo. Bueno, Zaqueo era el recaudador de impuestos. Dijo, voy a devolver la plata cuadruplicada. ¿Cuánto robó? Muchísimo. Quizás a uno no le robó tanto, pero dice, la voy a devolver por 4. Sin embargo, el Señor a ese hombre le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y usted va a decir, pero es sinvergüenza.
que dé cuenta, a ver a cuánto le deben. Nosotros estaríamos haciendo como hacen hoy en los gobiernos con los diferentes partidos políticos, así haciendo cosas. No, y sin embargo el Señor le habló de que la salvación llegó a este hombre. Entonces, una de las cosas que vemos es que un día las riquezas se pueden acabar. Hay gente que ama la riqueza y quizás se apoya en la riqueza, pero un día se va a acabar. Pero si usted es amigo de esa persona y le habla de Cristo, se van a terminar las riquezas y él va a poder decir, quiero entrar en el cielo. Pero si no tiene a nadie que le indique, que le diga, no, ¿hacia dónde va el ser humano? ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Se puede perder. Entonces el Señor va a decir algo que es muy fuerte. El versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Cuando yo leo esto, después de haberlo escuchado tantas veces y leído y haber escuchado tanta gente decirlo, pongo en duda el contexto en que lo estamos diciendo. ¿Sí? Nosotros muchas veces decimos, bueno, atribuimos cosas y uno cree que yo estoy siendo fiel en esto. Y quizás está siendo fiel en una cosa. En una cosa. ¿No? Porque quizás en una sola cosa está siendo fiel, pero se pide cuenta de todo delante de Dios. No es en una cosa. Desde el trato con mis hijos, cómo trato el gato, el perro, ¿sí? Cómo mato una cucaracha. Usted va a decir, qué exagerado. O sea, se me pide cuenta de todo. Y acá dice la palabra, dice, el que es fiel en lo muy poco, recuerde que estamos hablando de moradas eternas. Hay un punto en donde nosotros no vamos a estar más acá. Que acá lo que vivimos, ustedes saben, yo sé y lo sabemos bien, es pasajero. Pero la Escritura nos habla, dice que el que es fiel en lo muy poco. Yo no sé cuánto tenemos cada uno, ¿sí? Esto lo sabe Dios, pero usted tiene. Yo tengo, usted tiene. No hay nadie que no tenga algo recibido por Dios. Ahora, eso que tenés, en eso que tenés, no importa cuánto sea, ¿sí? No te pongas a pensar cuánto tengo, sino lo que tenés. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Entonces, hay medidas, parece, para el reino de Dios, en donde para poder escalar, vamos a decir, o para poder crecer o ir en un desarrollo, hay que ir siendo fiel. Por ejemplo, si usted está acá abajo tiene que ser fiel. Y moverse en fidelidad con Dios y administrar las cosas del Señor. A veces estamos acá y queremos lo de allá arriba. ¿No? Pero uno dice, no, yo no quiero nada. Sí queremos. Queremos que así como somos, acá nos vaya bien. Queremos la gloria de allá arriba. Y no funciona así. Acá, en esto que se me dio, yo tengo que ser fiel. Y nos cuesta tanto eso, porque nosotros miramos siempre más allá. Es como cuando vivís en un departamento. Cuando vivimos en un departamento,
el departamento, el patio era el lavadero. Hacías así, ponías el lavarropa, lavabas la ropa, ese era el patio. Y arriba estaba la terraza. Cuando salimos de ahí, fuimos a la casa de Rivadavia, teníamos el patio. Me gustaría tener verde. ¿Me entiende, no? Entonces cuando ya tenés el verde, acá está el verde, mirá, qué lindo. No, pero me gustaría que tuviéramos otras plantas. Y siempre ambicionamos cosas sin detenernos en resolver la vida en el punto que estamos. Y ser fieles ahí. Pero no, nosotros queremos estar acá, saltar escalones y saltarlos y aparecernos en un lugar y donde se nos vea y que se vea la gloria de alguna forma. Y no funciona así. Hay que ser fieles en poco. Hay que agradecerle a Dios por lo que tenemos. Tenemos que empezar a darnos cuenta que lo que se nos ha dado es mucho. Como iglesia, todo aquel que ha recibido a Cristo y entiende que Jesús le perdonó los pecados, eso es suficiente. Es suficiente para ser fiel. Es suficiente para hablarle a alguien de tu Señor, de tu amo. Y fíjense en que lo que nos va a decir, dice, y el que es en lo muy poco injusto, también en lo más es injusto. Entonces, volvamos abajo. Estamos acá y le pedimos que el Señor sea fiel. Pero somos injustos, desagradecidos, no perdonamos, no amamos, no nos interesamos realmente por lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué quiero? Dios es fiel, decimos. Pero si acá en lo poco nosotros no podemos ser justos, o sea, ¿cómo cuando venga lo mayor vamos a... ¿sí? Si en poco sos injusto, en más también vas a ser injusto. Eso es lo que dice el Señor. Por eso la Biblia acaba de decir algo que me llama mucho la atención, es que por algo las cosas no se reciben. Dice, versículo 11, pues si en las riquezas injustas, dice, no fuisteis fieles, ¿no? Está hablando de que recibiendo injustamente no puede ser una persona fiel. Dice, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Sí? ¿Quién te puede confiar lo verdadero? Entonces Dios desea realmente confiarnos. Pero no se nos puede confiar cuando no hemos sido fieles. Pero no, ¿me entiende lo que digo? ¿No? Hay algo que yo creo que quiere hacer con nosotros el Señor. Por eso yo puse, soy un administrador fiel. Quizás no lo sea, pero tratamos de motivarnos en poder hacer como Dios quiere que seamos. Entonces dice, y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro, lo que era para vos? Me hace acordar esa palabra que dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque lo pedís para gastar ¿en qué? ¿Y de quiénes son los deleites? Míos. Mis deleites, el
por ejemplo, hay gente que no tiene hambre de comida, vamos a decir así, tiene hambre de gloria, de ambición, de que se lo vea bien, de tener un mejor auto, de tener una mejor casa, de ser una mejor persona en tal cosa. Hay gente que tiene hambre de otras cosas. Entonces, si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, lo ajeno. Por eso es importante entender que lo que nosotros tenemos de parte del Señor es del Señor. Lo que tienes es del Señor, lo que recibiste es del Señor. Ahora, se nos está pidiendo ser fieles. Porque si no somos fieles, ¿quién me va a dar lo que Dios había preparado para mí? Porque después nos llenamos la boca, ¿no? Dios, ¿cómo es que decimos? Dios no es hijo de hombre para que mienta, ¿no? ¿No dice así el Señor? Entonces decimos esa palabra y queremos recibir lo que Dios nos prometió, pero no lo podemos recibir porque queremos recibir cuando no somos fieles. Y eso es durísimo, ¿no? Entonces, como que uno se tiene que ordenar. Uno se tiene que ordenar. Bueno, en el libro de 1 Samuel, por ejemplo, hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en Samuel, en el capítulo 3, versículo 19 al 20, no lo busquen igual después, dice que Samuel era fiel profeta del Señor. Y dice que no dejó caer ninguna de sus palabras. ¿Sí? Después en Hebreos, capítulo 3, versículos 5 y 7, dice que Moisés fue fiel en toda su casa. Entonces está mostrándonos de alguna forma, hay formas de poder ordenarnos. En 1 Corintios, en capítulo 4, lo voy a leer. Bueno, Pablo dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. O sea que se nos está mirando. No es que Dios no te ha prometido, sí te ha prometido. A todos el Señor nos ha prometido, nos ha dado. Es más, la Biblia nos habla que en Cristo Jesús Dios nos ha bendecido, ¿no? En los lugares celestiales, con toda bendición espiritual. ¿Es cierto eso o no es cierto? ¿Y por qué no lo recibimos? ¿Sí? Necesitamos ser fieles. Yo sé que usted tiene que creer también en esto. Entonces, va a decir la palabra también acá. Voy a seguir leyendo un poquito. Dice, yo en poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo, de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. ¿Sí? Va a haber un punto donde decimos que el Señor va a dar lo que dice acá, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas
y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces incluso Pablo ahí se pone como ejemplo con Apolos, ¿sí?, de esto que estaba pasando. Había varias cosas ahí que hablaban de la distinción y todo eso. Bueno, entonces vamos a ver un poquito en Pedro, Primera de Pedro. Capítulo 4. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, puesto que Cristo ha padecido por nosotros nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Sí? Recuerde algo, necesitamos ordenar la vida. ¿Sí? Y una cosa que es clave acá es armarnos del pensamiento de Cristo. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hay que terminar con el pecado para no vivir en el tiempo que resta en la carne. Tiene mucho que ver esto con ser fiel al Señor. Conforme a las concupiscencias de los hombres, ¿no? No para vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y nos va a decir, y a estos les parece cosa extraña que vosotros corríais con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Eso es lo que nos está hablando el Señor esta mañana. Y si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha confiado
a cada uno de nosotros esta multiforme gracia. Dios se la ha confiado. Y si nos está hablando la manera de ministrar y de hablar, dice, ¿cómo tengo que hablar? ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. ¿Cómo tengo que ministrar? Conforme al poder de Dios. ¿Quién tiene que ser glorificado? Dios. ¿Y cómo es glorificado Dios? Por medio de Jesucristo. Pero el amo y Señor de usted es Cristo. Entonces Cristo le ha dado a usted, me ha dado a mí. Y el que tiene que ser glorificado es el Padre. Esto que hacemos es para que el Padre reciba gloria por medio de Jesucristo. Y Cristo le está usando a usted. No está usando a otra persona. Entonces hay gloria que hay que dársela a Dios. Entonces la palabra nos va a decir lo siguiente. Dígame usted, ahí dice, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Usted quiere recibir del Señor o no? ¿Dios no le prometió a usted? La palabra del Señor no dice, mi casa y yo serviremos al Señor. No la decimos nosotros, no la declaramos, no vamos a decir así, en la casa en oración porque queremos que nuestros hijos sean fieles al Señor. Sí. Ahora fíjese que va a decir acá, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro, estimará al uno o menospreciará al otro. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. ¿Y saben qué? No voy a hablar en sí de plata, de oro, eso, sino de aquellas cosas que nosotros consideramos que son más valiosas y tienen más trascendencia para nosotros que el mismo Señor. Quizás hoy no vamos a hablar de plata, de oro o de bienes de donde nos aferremos, sino vamos a hablar de aquellas cosas que amamos y las tenemos como una riqueza y por esto no podemos servir a Dios. Hay cosas. Dicen, no se puede servir a dos. Dice, las riquezas, ¿sí? Cuando la palabra dice, habla de Mamón, es un Dios. Fíjense que nos está hablando desde el principio, nos está hablando de deuda, nos está hablando de servicio, de riquezas injustas. Hay cosas que nosotros atesoramos como riquezas. Y las tenemos bien agarradas, muy agarradas. ¿Y saben qué? Están tan agarradas que me hacen ineficaz como administrador de lo del Señor. Ninguno acá debería tener el límite, pero los tenemos. Ninguno acá debería retroceder, pero retrocedemos. ¿Cuántas veces que el Señor nos ha impulsado en sueños, visión, palabra, administración y retrocedemos? ¿Qué es aquello que nos ata? Que está limitando, voy a decir, no sé si es la palabra, pero lo voy a decir de la forma que lo pienso ahora. La explosión
de lo de Dios en su vida. ¿Sí? Porque usted tiene la riqueza más grande, pero no sabe dinamitar lo del Señor y esparcir y dar. Tiene una riqueza para usted. Póngase de pie un momento. Vamos a orar. Cuando una persona no puede avanzar, crecer, desarrollarse o poder ser fiel al Señor, por lo general es o está asociado a algo, ¿sí? Y con asociado me refiero a alguna cosa, se asoció a alguien, ¿sí? Se ató a alguien, se amargó con alguien, aceptó la amargura de otro, aceptó la crítica de otro, acepta cosas, se asocia, quedan ahí amarrados y ahora la persona tampoco puede sanar, no puede hacer nada para el Señor. Entonces hay cosas, ¿sí?, que son ataduras. Como el pastor nos ministró fuertemente esta mañana, yo creo que se han roto muchas cosas. Muchas cosas. Y yo creo que esta mañana es una mañana en donde nosotros necesitamos como despegar y tomarlo del Señor. Entonces el Señor no nos tiene a nosotros para que seamos infieles, sino para que seamos fieles. No para servir a otro, sino para servirlo a Él. La palabra nos va a terminar diciendo, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de Él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cuando Esteban les empezó a predicar el evangelio a los fariseos, a los judíos, y él empieza a hablar por el Espíritu Santo y les muestra cómo estaba el evangelio desde Abraham y les predicó, la gente esta se llenó de odio, de resentimiento y lo querían matar, y Esteban dijo algo ahí, ustedes siempre están, dice, resistiendo al Espíritu Santo. No podemos tener otra riqueza que no sea lo del Señor. Hay cosas que necesitamos ordenar. Usted se tiene que ordenar, ¿sí? Emocionalmente, tiene que poner prioridades, tiene que ponerse límites en muchas cosas, tiene que abrirse a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Necesita ordenar sus ojos, su mente. Necesitamos hacerlo porque si no lo hacemos, vamos a parecer las hormigas cuando alguien golpea el piso y salen todas para cualquier lado. Necesitamos responder a Dios. Seamos sabios, prudentes. Vengan todos acá adelante esta mañana. Aleluya. ¿Alguien puede sacar esto de acá? Aleluya. Movilícense. Cierren la puerta. Vengan para adelante. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. El Señor nos ha ministrado muy fuerte. Pónganse, hagan una fila más adelante y una un poco más atrás, a unos 2 metros más o menos. Si los que pueden venir hasta acá, por favor, más adelante. Aleluya. Vamos a ministrar con el